Éxodo capítulo 13 esta noche. Éxodo capítulo 13. Es una bendición cuando la música va mano a mano con el mensaje. El Señor lo ha hecho esta noche. Éxodo capítulo 13, verso 20. Ustedes notan, hermanos, que los israelitas están allí en Egipto. Ya llevan 400 años, 430 años en Egipto. El Señor está por redimirlos, por sacarlos de esta tierra. Ya Dios les había dado instrucciones en cuanto al cordero, de matar al animal, derramar la sangre y ponerlo sobre los postes, todo que tenía que hacer. Y Dios les iba a redimir con la sangre de ese animal y además de eso con su poder. En Éxodo capítulo 13, Éxodo 13, verso 20, y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. A veces, hermanos, he pensado qué fácil era para los israelitas seguir la nube. Ahí está la nube. Cuando la nube se mueve, ellos sabían que habían de seguirlo. De noche, la nube se convierte en una columna de fuego. Qué fácil es seguir algo. Hermanos, cuando los israelitas salieron de Egipto, tan pronto que fueron salvos por la gracia del Señor y sacados, el Señor comenzó a guiarlos por todo el camino. Yo quiero sugerirles esta noche que la nube que les iba a guiar es un símbolo del Espíritu Santo. El símbolo del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, lo que Dios hizo por la nación de Israel, porque en ese día Dios no podía morar adentro de ellos, tuvo que guiarlos por fuera. Hoy en día, que somos redimidos, en el momento cuando Dios nos salvó, el Espíritu Santo entró en nosotros a guiarnos por el camino. No tenemos nube, no tenemos columna de fuego, pero tenemos el Dios mismo que mora en nosotros para guiarnos por el camino. La cosa es que tenemos que ser sensibles a Él y dejarlo guiarnos. Entonces, hermanos, vamos a leer algunos otros versos aquí, capítulo 14, verso 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios, el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para ellos, aquellos, y alumbraba a Israel de noche. En toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros.
Entonces aquí en ese pasaje esa noche encontramos que cuando Israel salió de Egipto y llegó al Mar Rojo, ya venía el ejército del faraón detrás. Y esa nube se levantó, pasó atrás y protegió a Israel del faraón. Para los egipcios fue oscuridad, pero para Israel fue luz. Hermanos, así hace Dios. La nube significa esa evidencia visible del Dios invisible. Y eso representa la seguridad. La presencia de Jehová proveía la protección contra los enemigos de Israel. Yo quiero decirles esta noche que el Espíritu Santo, quien mora en nosotros, es nuestra seguridad que nos protege en ese mundo tan perverso. Hermanos, estamos viviendo, mencioné esta mañana en la clase de los hombres, ese asunto de esa semana, de esa matanza allí en Colorado. Y hermanos, si no fuese por la protección, la seguridad del Espíritu Santo que mora en nosotros, ya estaríamos muertos. El Señor nos ha protegido. Tal vez, hermanos, en muchas ocasiones sin saber que el Señor estaba protegiéndonos. En el camino viajando, en medio de lugares de personas perversas. Romanos 8:31 dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hebreos 13, verso 6 dice, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor, el Espíritu Santo a nosotros, nos da seguridad, nos protege. 1 Juan 4:4, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Seguridad. Y también representa separación. La presencia de Jehová separa al pueblo de Dios de las demás gentes. Allí en verso 20, capítulo 14 de Éxodo, verso 20, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. En toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y hermanos, la separación que Dios puso entre su pueblo y el mundo, los perversos, es tremendo como Dios ha puesto separación entre nosotros y ese mundo. Efesios 5:11 dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Dios quiere que su pueblo sea diferente de ese mundo. Dios ha puesto diferencia entre nosotros. Ellos no tienen al Espíritu Santo, nosotros sí. Los egipcios no tenían la nube con ellos. Los israelitas sí. Y en tercer lugar, representa cobertizo. La presencia de Jehová fue como un parasol grande que cubría el campamento. Y hermanos, en el desierto de día el sol hace mucho calor. Pero el Señor con esa nube de día protegía a Israel del calor del desierto, donde podían con sus animales vivir en el desierto allí sin sufrir esos calores tan tremendos. Mi cuñado regresó del Sahara hace poco y dijo que estaba a 120 grados Fahrenheit en la sombra.
en la sombra. ¿Qué tal, hermanos, allí en el sol? Primero a los Corintios 10:1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Entonces, un cobertizo allí. Salmo 105, verso 39. Dice el salmista que Dios extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. En el desierto de noche, cuando el sol no brilla, hermanos, llega el calor del día, se convierte en un frío de noche tremendo. Entonces esa columna de fuego daba luz y además de eso daba calor allí en el desierto de noche. El Señor estaba protegiendo a su pueblo. Alumbraba de noche. Los enemigos desde las montañas de afuera podrían ver a Israel y en medio de ellos una columna de fuego. ¿Quién iba a llegar cerca a ellos, a atacarlos? Podían dormir en paz, hermanos, sabiendo que su Dios les protegía. Salmo 121, verso 5. El salmista dijo: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El salmista dice que Dios no duerme de noche. Dios está despierto toda la noche. Entonces, hermanos, duérmese con calma, porque no hay necesidad de que ustedes y yo estemos despiertos de noche cuando el Señor está despierto cuidándonos. Hubo 3 cosas hechas por la presencia de la nube aquí en Éxodo capítulo 40. Vaya conmigo, Éxodo capítulo 40. Esa nube representa la presencia de Dios en la vida del cristiano, el Espíritu Santo. Éxodo capítulo 40, verso 34. Moisés terminó el tabernáculo. Ya hicieron exactamente lo que Dios quiso. Ya tenemos en capítulo 40 la erección del tabernáculo. Lo tienen todo listo. Verso 34. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová, noten el término aquí, la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. La nube llenó el tabernáculo con la gloria de Jehová. Moisés no podía entrar en el tabernáculo. Y hermanos, eso sucedió en algunas otras ocasiones en la Biblia. Cuando Salomón dedicó el tabernáculo, el templo también hizo lo mismo. En el día, hermanos, en Apocalipsis, allí capítulo 15, también sucedió en el santuario celestial con el poder de Dios. Dios, hermanos, llenó el tabernáculo. Dios quiere llenar esos tabernáculos. El templo no es el cristiano, el templo del Espíritu Santo. La palabra tal vez más correcto es el tabernáculo
de Dios en vez del templo. El templo era una estructura inmovible. El tabernáculo fue algo que podía moverse. Nosotros estamos en el tabernáculo. En San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. Hay un verso aquí. Es el verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra allí es tabernáculo. Es un verbo. Él tabernaculó con nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios inclusive dio a los israelitas una de sus fiestas de 7 días para recordarles de esos años en el desierto cuando ellos vivieron en tabernáculos. La Shekinah es más fuerte que el sol. Esa Shekinah es un nombre que los rabís de Israel dieron a la gloria de Dios. Esa gloria inmensa que el hombre no puede ver. Y si el hombre ve esa gloria, entonces el hombre va a morir. Cuando Cristo subió al monte de transfiguración, reveló un poquito de su gloria allí. Pedro, Jacobo, Juan vieron algo de su gloria allí. Pero el hombre no puede ver la gloria de Dios y vivir en esos cuerpos. Por eso tenemos que tener un cuerpo nuevo. Pero cuando Pablo estaba viajando, hermanos, en el camino a Damasco, su testimonio en Hechos, capítulo 26, verso 13, fue delante de Agripa. Vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. La gloria de Jesucristo. Juan, en la isla de Patmos, en Apocalipsis capítulo 1, versos 16 y 17, dice: su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, y cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Moisés, cuando quiso ver la gloria de Dios en Éxodo capítulo 33, versos 18 al verso 23, y dijo a Dios: te ruego que me muestres tu gloria. No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro, dijo Jehová. Cuando Moisés estuvo en la presencia de Dios y con la poca gloria de Dios, aún Dios con su gloria no revelada en toda su gloria, Moisés tuvo que cubrir la piel de su rostro porque resplandecía. Hermanos, la gloria de Dios era algo grandioso. Ahora Dios quiere llenarnos a nosotros con su gloria, con su poder del Espíritu Santo. Y como esa nube estuvo en medio de ellos, cuando la nube se movía, los israelitas se movían. A veces, hermanos, la Biblia nos dice que la nube se alzaba de noche. Sonaban las trompetas a avisar a la gente: la nube se va, hay que irnos. Y se levantaban de noche, 2, 3 de la mañana, ahí detrás de la nube. Y hermanos, el Señor quiere que estemos tan sensibles a su Espíritu Santo que Él nos puede guiar. Si Él nos despierte de noche,
2, 3 de la mañana, hablarnos, debemos decir como Samuel, Señor, heme aquí, tu siervo, háblame, háblame. Porque hermanos, muchas veces en medio de la noche, Dios, cuando todo está tranquilo, quieto, donde hay paz, el Señor nos puede hablar. Él no viene con torbellino, con tormenta. Ustedes recuerdan cuando Elías fue allí a la cueva, fue con esa voz apacible que Dios le habló. Entonces Dios quiere que seamos sensibles para que Él pueda llegar y hablarnos en esos tiempos. Y hermanos, la voz de Dios no hace error. El tabernáculo tenía el atrio, tenía el lugar santo, el lugar santísimo. Y ya en muchas ocasiones he hablado de eso que corresponde al cuerpo, al alma, al espíritu del hombre. Dios mora en nuestro espíritu y Él quiere obrar a través de nosotros, quiere hablarnos en el espíritu. Quiero decir esta noche que la nube servía de guía para el pueblo de Dios. La descripción completa se encuentra en Números capítulo 9, los versos 15 al 23. Vamos a ese pasaje. Estoy tomando un poquito de tiempo esta noche, pero está bien. Números capítulo 9, verso 15. Hasta verso 23. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, o sea, el lugar santísimo. Allí, a la tarde, había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube no cubría de día, lo cubría de día, de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Y en el lugar donde la nube paraba, allí acompañaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían. Y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová, no partían. Cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban. Y al mandato de Jehová partían. Ustedes notan, hermanos, la repetición de esa frase, al mandato de Jehová. Es el Señor que tiene el derecho de mandar en nuestras vidas. Cuando la nube se detenía, desde la tarde hasta la mañana, cuando la mañana la nube se levantaba, ellos partían. Así, hermanos. Mire verso 22. Y si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se la alzaba, ellos partían. 2 días, llegan, erigen el tabernáculo, 2 días luego, tiempo de moverse. De pronto el Señor los deja ahí un mes, de pronto un año. Es el Señor que tiene el derecho, hermanos, de movernos.
de guiar nuestras vidas. Y Él lo hará. Él quiere hacerlo. Por eso nos dio el Espíritu Santo. Al mandato de Jehová acampaban, dando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Entonces, aquí, hermanos, tenemos un resumen de la dirección, la guía de Dios en la vida de la nación de Israel. El movimiento del campamento dependía de Dios, de su sabiduría. Le voy a dar unos versos, escribe esas rápidamente, los tengo aquí anotados en, en el papel. Jeremías 10:23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. No está en el hombre. El hombre es incapaz de guiar sus propios caminos. El hombre no puede ordenar sus pasos. El hombre que piensa que puede hacerlo termina, hermanos, en un lío. Yo he visto a muchos. Salmo 32, verso 8. Te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¡Qué bendición! El Señor te voy a guiar en el camino y sobre ti son mis ojos. Pastor, ¿es tiempo para moverme? Yo no sé. El Señor sí sabe. El Señor es el que guía. Y Él puede hacer, hermanos, tan claro como la nube que se alza, se mueve. Estoy predicándome a mí esta noche. Yo necesitaba del mensaje. Por eso estoy predicando eso esta noche. Y pienso que si necesito el mensaje, tal vez hay otros que lo necesitan. Y yo creo que sí. Salmo 37:23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él, Jehová, aprueba su camino. Salmo 73, verso 24. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Proverbios 3, 5 y 6. Fíjate en Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El hombre es incapaz de conocer el camino de Dios aparte de la guía divina. El desierto era un lugar bien grande. Israel, aún Moisés, que había pasado 40 años ahí en el desierto, no sabía guiar al pueblo de Israel. Él dijo, Señor, si tú no vas delante de mí para guiarme, no llevas a ese pueblo allá. Yo no quiero ir, porque Moisés sabía que era incapaz de guiar a su propio camino, menos el camino de Israel. Yo no puedo guiar mi propio camino, menos el camino de esta iglesia. Con las vidas de personas aquí, yo no tengo la inteligencia, la sabiduría para guiar ese pueblo del Señor. El Señor es el único que sabe. Entonces, hermanos, lo necesitamos.
la nube comenzó a guiarlos después de la salida de Egipto. Hermanos, después de la Pascua, inmediatamente la nube comenzó a guiarlos. Qué bendición que tan pronto que el Señor nos redimió, nos dio la salvación, comenzó a guiarnos en esta vida cristiana. Y como hemos leído, todos los días continuamente la nube guiaba a Israel. Ni un momento Dios los dejó. En medio de circunstancias difíciles, la nube estaba allí. La presencia del Señor. El Señor no deja a su pueblo. Ellos no tuvieron que esperar 5 años. Ya luego Dios iba a enviar la nube a ver si iban a ser fieles para guiarlos. No. En el momento de su nacimiento espiritual, de haber salido de Egipto, Dios se dio cuenta de que ellos necesitaban de Él. Y comenzó a guiarlos. La nube les guió a un lugar difícil para probarlos. Hermanos, vamos a Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14, versos 9 al 13. Siguiéndolos, pues los egipcios con toda la caballería, carros de Faraón, su gente de a caballo, todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. ¿Cómo salieron? Siguiendo la nube. ¿Dónde llevó la nube a Israel? Hasta el Mar Rojo. A un lugar donde no podían ir adelante, no podían pasar ni a un lado, ni podían ir atrás. ¿Será que Dios me va a guiar y ponerme en una situación de prueba difícil en mi vida cristiana? Sí, Señor. Sí, Señor. A veces Dios nos pone en una situación tan difícil donde no podemos hacer nada. Señor, heme aquí. Estoy aquí. No puedo ni adelante, ni a la derecha, ni izquierda, y no puedo volver atrás. Tú tienes que obrar. Pero es allí donde Él quería poner a la nación de Israel. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban saber que ese Dios es un Dios omnipotente, todopoderoso. Y así cuando no pueden hacer nada, el Señor pasa la nube atrás, Moisés levanta la vara y Dios obra, abre el camino y así pasaron en tierra seca. Hermanos, ¿cómo vamos a saber que Dios nos puede librar en estas situaciones si nunca estamos en esta situación? Es una cosa leerla en la Biblia, leer de Moisés, leer de todos esos grandes hombres, mujeres y lo que Dios hizo. Pero hermanos, yo necesito saber en mi corazón que ese Dios
de Israel es mi Dios y Él puede hacer por mí lo que hizo por ellos. Yo necesito saber en mi corazón que cuando estoy en aprietos, que el Señor puede abrir el camino. Y no solamente puede hacerlo, pero me da la confianza, aumenta la fe cuando lo veo hacerlo. Y cuando Él lo hace, ya, hermanos, eso me ayuda. Me da más fe en el Señor de que Él va a seguir. Dios los guió a un lugar difícil. Dios los llevó allí. Y si tenemos la tendencia, hermanos, y hay grupos que dicen, ay no, pues como la vida cristiana es como una cama de rosas. Si tú estás en la voluntad del Señor, pues nada malo va a suceder. Ay no, que no es la voluntad de Dios que sus hijos estén enfermos. Usted no puede comprobar eso con la Biblia. A veces Dios nos pone en situaciones donde necesitamos ver. A veces Dios nos guía a situaciones, lugares difíciles. Porque Él quiere comprobarnos. Él quiere enseñarnos algo. Satanás viene, ay no, tú no estás en la voluntad de Dios, porque si estuviera en la voluntad de Dios todo sería bueno. No tendría problemas. Puede ser que tiene problemas porque si está en la voluntad de Dios en el momento. Vamos a seguir. Ay, cómo está corriendo el tiempo. La nube a veces probaba la paciencia de Israel. Leímos ahí, hermanos, en Números 9 y 22. A veces fue de 2 días, a veces un mes o un año. Y Israel estaba allí, acampados, hasta que la nube se movía. Usted no puede predecir, hermanos, la guía del Espíritu Santo, ni yo. Él es soberano en nuestras vidas también. Tal vez hubo ocasiones cuando la nube estaba allí y 2 días ya luego, y ustedes pueden imaginar el problema de erigir el tabernáculo y alistar y poner todo y tener todo listo, pensando ya podemos descansar. 2 días luego se va. Hay que quitar todo eso, llevarlo. O llegar a un lugar y está allí un año y allí se queda la nube. Y uno piensa, ay, me canso de ese lugar. Yo quiero ir a otro lugar, ver algo más bonito. Ya llevamos un año aquí en ese sitio. Es Él quien guiaba. Y Él tiene ese derecho. La nube se alzaba a veces en tiempos inoportunos. Números 9 y 21. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. Dios nunca les preguntó a los israelitas si el tiempo fue conveniente o no. Y hermanos, esas familias tenían sus hijos pequeñitos, 2, 3 años, 4 años. Y Dios nos dijo, ¿es conveniente que vayamos ahora? No. Alzaba la nube.
Eran niños, 2 de la mañana, levántate, tenemos que movernos. Y ellos medio dormidos, me imagino, ahí están los padres, ya tiene uno por ese brazo y otro por allá, ya caminando, cagando los niños porque están medio dormidos a las 2 o 3 de la mañana. El Espíritu Santo no nos tiene que preguntar si nos conviene o no. Hermanos, Él ha llegado a mí en algunas ocasiones en la vida cristiana y ha pedido cosas en tiempos cuando para mí no fue conveniente, pero para Él sí. ¿Qué hace o no? Obedece. Obedece. Hace lo que Él quiera en ese tiempo. Entonces, a veces en tiempos inoportunos, he conocido hombres, mujeres, construyeron su casa nueva, pensaban que aquí estoy, en esta iglesia voy a servir a Dios, lo que Dios quiere. Cuando viene el llamamiento, el Señor dice, quiero que seas misionero, que te vayas para tal lugar. Ay, pero Señor, acabo de construir esa casa, acabo de ya tengo mi negocio, tengo todo aquí. El Señor, que vayas, que lleves el evangelio. Sí, Señor, a vender la casa, vender el negocio, a irme. La hermano Jordán, joven con sus 2 hijas, y pregúntale a Isabel si no es así. Ese hombre era comerciante. Cada vez que comenzó el negocio, el Señor lo bendecía grandemente y ganaba dinero con ese negocio. Vendía ese negocio, abría otro negocio y así lo mismo. Dios le bendecía con cada negocio que ese hombre hacía. Fue tremendo ese joven. El Señor, no, deja su iglesia. Era miembro de una buena iglesia en Kentucky. Una iglesia que me apoya y hermanos que me ayudaron en el ministerio desde junio de 81. Se fue para Montana. El Señor a veces llama en tiempos inoportunos. El movimiento de la nube siempre fue asociado con el mandato de Jehová. Miramos este término 3 o 4 veces allí, 5 veces al mandato de Jehová. El Espíritu Santo siempre guía a los hijos de Dios por la palabra de Dios. El mandato. Si queremos saber, hermanos, cuando estamos leyendo la Biblia, Dios comienza a hablarnos a través de su palabra. El Espíritu Santo nos habla a través de eso y las circunstancias comienzan a alinear. Ya podemos saber que ya el Señor está guiando. Ustedes saben cómo esos barcos grandes entran allí en el canal, allí en Panamá. Cuando están entrando, hermanos, hay algunas luces. Y cuando el capitán del barco alinea esas 3 luces que parecen una sola, ya sabe que está en la parte profunda y entra en el canal. Correcto. La palabra de Dios, las impresiones del Espíritu Santo y las circunstancias de la vida. Cuando esos 3 están alineados, uno ya sabe que está en la voluntad del Señor, que el Señor está guiando con eso.
el mandato de Jehová. El Señor habla a través de su palabra. Dios nunca va en contra a las escrituras. Dios no le va a guiarle a hacer algo en contra a la Biblia. Siempre va a ser según la Biblia, nunca en contra a la Biblia. Las señales y sentimientos de uno no tienen nada que ver con la guía del Espíritu Santo, hermanos. Estas cosas cambian, pero la Biblia no cambia. Los sentimientos cambian. Puede estar bien hoy, pero mañana de otro pensamiento. Pero Dios en su palabra nos va a guiar según su palabra. Y la nube no se veía solamente en el día, sino se veía de noche también. Llegó a ser columna de fuego de noche para dar luz en la oscuridad. En esos 40 años en el desierto hubo 14,600 noches que siguieron los días. La noche es el tiempo cuando uno no puede ver. O sea, cuando uno tiene que caminar por la fe. Todos nosotros tenemos tiempos de noche. Pero hermanos, en medio de la oscuridad, ya cuando no podemos ver, porque Pablo dice que no andamos por la vista, sino por la fe, que tenemos que andar por la fe, el Señor nos va a guiar en esos tiempos también. En la oscuridad. Ay, Señor, yo no puedo ver el camino, yo no sé. Necesito tu guía. El Señor nos va a guiar. Nos va a guiar. ¿Usted piensa que usted quiere saber la voluntad de Dios más en su vida? ¿Que Dios quiere que usted la sepa? No. Él quiere mucho más que nosotros andemos en su camino de que nosotros queremos caminar en su camino. Y si estamos dispuestos a esperarlo y dejarlo obrar, Él nos va a guiar. Hermanos, es peligroso moverse aparte de la guía del Espíritu Santo. Ejemplo de Israel en Números 14, los versos 40 a 45. Eso fue el castigo allí por la incredulidad. Y fueron a la tierra prometida sin Dios y fueron derrotados. Hermanos, llegaron allí a Cades Barnea y creyeron las espías falsas, esos 10 espías que dieron falso informe. En vez de creer a Caleb y a Josué, y ya luego dijeron, ay, así pues ya nos vamos. Cuando Moisés dijo, no, van a pasar 40 años aquí en el desierto. Ay, no, vamos ya. Y se fueron derrotados. Porque subieron ya cuando habían hecho un error grave. La nube fijaba la atención en la gracia de Dios a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Dice Éxodo capítulo 40 allí. Hermanos, esa nube era símbolo del Espíritu Santo. Y como la nube guió a Israel, Dios guía a su pueblo. Él quiere mostrarnos y guiarnos en todo aspecto de nuestra vida cristiana.
Lo que tenemos que hacer es levantarnos por la mañana, buscar a Dios. En oración, Señor, mi día está por delante. Quiero que me guíes hoy. Diriges mis caminos. Ponme en el camino de alguien con quien puedo compartir tu palabra. Alguien que tiene hambre por la palabra de Dios. Ponme en camino de alguien que está desanimado, Señor, donde puedo decir una palabra y animar a esa persona. Ponme en el camino, Señor, de alguien que necesita tu palabra. Señor, ponme en camino donde puedo ser de bendición con alguien hoy. Y hermanos, el Señor es capaz de guiar nuestros caminos. Y allí cruzamos con personas como oramos. Gente que está buscando. Y así nuestra vida puede ser de bendición para los demás. Ay, no, pues yo veo las mismas personas cada día en el trabajo. Pero el Señor todavía puede ayudarnos a ser de bendición. Cuando Israel salió de Egipto, salió, hermanos, siguiendo la nube, que fue la presencia visible del Dios invisible. Tenemos en nosotros el Dios invisible que quiere guiar nuestros pasos. Señor, gracias te damos esta noche por el Espíritu Santo quien mora en nosotros. Señor, a veces somos tercos, queremos caminar en nuestros propios caminos y cuando lo hacemos fallamos, caemos y ya luego, Señor, estamos arrepentidos porque dependíamos de nuestros propios esfuerzos, nuestra propia sabiduría. Y ya sabemos que adentro de nosotros no hay esta capacidad de guiar nuestros caminos. Enséñanos, Señor, cómo seguir tu guía en nuestra vida cada día. En Cristo Jesús.